Entonces a continuación les voy a compartir pantalla. Las últimas personas que llegaron, recuerden escriban su nombre en el chat para tener en cuenta la asistencia. Si usted asiste y no escribe su nombre, no se le tiene en cuenta que asistió. Nosotros cada fin de semana vemos los chats y miramos quién escribe el nombre y quién no, ¿cierto? Entonces que no sea el caso desafortunado que usted asista y no escriba su nombre, porque no se tendrá en cuenta que asistió. Bueno, entonces, ¿dónde íbamos? Miremos desde acá, a ver si vamos acá. Entonces, hace 8 días ya iniciamos a hablar iniciamos a hablar acerca de la clasificación de las especies, ¿cierto? Ya vimos de los seres vivos prácticamente. Entonces nosotros ya vimos, antes de continuar, quisiera saber si me están escuchando y si ven la pantalla que les estoy compartiendo. Escriban por favor ahí en el chat. Ah, listo, María Gladys. Muchas gracias. Entonces, sí, miren, nosotros ya habíamos visto que en la Tierra se origina la vida, ¿cierto? Mediante una serie de explicaciones que son muy bioquímicas, ¿cierto? O bueno, químicas hasta cierto momento, y ya después sí llega la explicación bioquímica, en el cual se explica cómo es que se genera esas primeras expresiones de la materia viva, ¿cierto? Incluso alcanzamos a hablar de el gobierno de los seres vivos desde las profundidades de los océanos y cómo estas especies, o por qué más bien esas especies es que llegan a tierra firme, ¿cierto? Quizás de pronto huyendo de los depredadores o de la escasez de agua, ¿cierto? Para poner a salvo a sus generaciones próximas. Entonces salen de, esa, de ese lugar, digamos, que se empieza a quedar sin esa materia fundamental que es el agua y empiezan a colonizar la tierra. Y con el paso de los años, entonces empieza a dar una perfección en cuanto a las adaptaciones que se generan. Y eso es clave, la adaptación, ¿cierto? Y lo veamos aquí con esta imagen de las mariposas que lograron adaptarse a eso que el hombre realiza, ¿cierto? Como el que la humanidad realiza y es la revolución industrial con la aparición de las fábricas y con esas fábricas, entonces la aparición de esos desechos en forma de humo, ¿cierto? Que llegan finalmente a afectarle el color de la corteza de los árboles y estos animales, ¿cierto? Estas mariposas logran adaptarse entonces finalmente a los cambios que su ambiente genera o a los cambios que en el ambiente se generan. Entonces, hace 8 días ya iniciamos a hablar de algo que se llama la clasificación de las especies, ¿cierto? Y se clasifica básicamente en 5 reinos. Entonces, empezamos a hablar desde los más sencillos, ¿cierto? Hasta los más complejos. Y vamos en ese camino. Pasamos por aquí diciendo que algunas especies que no lograban adaptarse desaparecían, ¿cierto? Así como las mariposas que no lograron adaptarse al nuevo color de la corteza de los árboles, pues eran presa fácil de sus depredadores. También digamos que pasaba lo mismo con especies más evolucionadas como los mamíferos, ¿verdad? Entonces veíamos el ejemplo de que las jirafas no siempre tuvieron el cuello largo, sino que empezaron a generar esa adaptación, ¿cierto? Incluso quizás, y esto también se da con el paso de muchos años, que empieza quizás a aparecer entonces esa columna vertebral más grande, quizás las propias vértebras se hacían más grandes, ¿cierto? O el número empezaba a aumentar, ¿cierto? Aparecía entonces la necesidad de la generación de otra vértebra y otra, hasta lograr hacer que el cuello de la jirafa lograra el objetivo de que ese animal alcanzara su comida, que vendría siendo entonces el fruto de esos árboles que por cambios del ambiente, ¿cierto? Al ser un ser vivo también, entonces tuvo la necesidad de alargar su tronco, ¿cierto? De hacer que sus hojas estuvieran un poco más arriba. Aquellas que no, entonces veíamos que fallecían, ¿cierto? Morían. Todo esto entonces da la posibilidad de que de una a otra generación se pase esa información,
¿cierto? De formación de cuello largo, ¿cierto? Y entonces aparecen las que hoy en día conocemos como las jirafas del cuello largo. Muy bien. Entonces ya aquí veíamos con el aporte de este científico Robert Whittaker, estadounidense, que los reinos se pueden clasificar o se puede generar una clasificación en 5 reinos de acuerdo entonces a la alimentación y a su nivel de organización celular. En cuanto entonces al primero de ellos, decíamos que el reino Monera es el más sencillo de todos, ¿cierto? Dentro de ellos están muchas bacterias, ¿cierto? O mejor, las bacterias se clasifican dentro del reino Monera y pues una bacteria es una célula procariota que así como aparecen las imágenes, entonces es una célula muy sencilla y que su característica fundamental es que no tienen un núcleo. Las células procariotas no tienen núcleo. Tienen información genética, pero está dispersada, ¿cierto? Está dispersada en eso que se llama dentro de la célula el citoplasma. Dentro de la célula entonces hay un líquido también y ese líquido se llama citoplasma y en algún lugar de ese citoplasma hay información genética que le va a servir para, digamos que identificarse de las demás células, ¿cierto? De las demás bacterias en este caso. La información genética de que, por ejemplo, esta bacteria salga defectuosa y digamos la cola esté, o el flagelo que se llama, ¿cierto? Salga torcido y no se pueda desplazar. ¿Verdad? Esa información genética le corresponde a cada una, a cada individuo en este caso, ¿verdad? No tiene un lugar propio en donde, digamos que, contener su ADN. Distinto, entonces, a las células eucariotas, ¿cierto? Esas que estoy señalando, que las eucariotas ya son células más perfeccionadas, ¿cierto? Y que tienen dentro de sí, dentro de su citoplasma, que vendría siendo el espacio que está desde la membrana, ¿cierto? Desde la membrana exterior, ese límite, ¿cierto? Hacia el centro del organismo. Ahí en ese citoplasma va a haber un lugar específico en donde se va a alojar el ADN y que se llama núcleo, ¿cierto? Se llama núcleo. Entonces, aquellas células que poseen núcleo ya son eucariotas, para que lo tengan en cuenta porque eso es una pregunta del examen final que va a ser del curso, ¿cierto? Procariota, eucariota. Es un concepto muy básico que los bachilleres deben saber. Procariota, una célula que no tiene núcleo propio, ¿cierto? Contiene ADN, pero no tiene un lugar específico dentro de la célula en donde alojar ese ADN. Y las eucariotas, entonces van a tener un espacio específico, un espacio limitado que se llama núcleo, en donde se va a alojar el ADN. ¿Listo? Y entonces dentro de los protistas, ¿cierto? El primero era reino Monera, el siguiente reino protista, ¿cierto? Entre los protistas hay algunos organismos que son unicelulares, pero hay otros que también son multicelulares muy simples. Es decir, ya no se constituye el organismo de una sola célula, sino que puede haber varias células constituyendo un organismo muy simple, es decir, puede ser en términos de cientos, ¿cierto? Cientos de células constituyen un organismo bastante sencillo y se clasifican aquí dentro de los protistas. Decíamos que algunos son microorganismos, ¿cierto? En el mundo todavía existen muchos misterios, porque si ustedes en algún momento, yo les cuento que en el colegio donde yo estudié nos hacían, en la materia de tecnología, nos decían es que usted tiene que haga un invento, invéntese algo, ¿cierto? Algo que sea útil para la vida del ser humano, invéntese algo. Y lo que decíamos todos nosotros es que, pero si ya todo está inventado, ¿cierto? O usted imagínese eh, inventando algo aquí en este momento, que yo le diga, tiene 5 minutos para decir un invento que le sirva a la humanidad. Pues es bastante complicado, es bastante complejo. Digamos que se necesita estudiar las condiciones del ser humano para identificar esto y es de tiempo y es de observación y es de metodología. Nosotros decíamos, no, es que ya todo está inventado, pero cuando uno empieza a avanzar de pronto en los estudios después del colegio, entonces uno se da cuenta que hay muchas cosas que son un misterio todavía, ¿cierto? Dentro de eso, entonces va el ejemplo de decirles que hay organismos que todavía no se han estudiado y aquellos que no se clasifican dentro de los otros reinos, ni monera, ni vegetal, ni hongos, ¿cierto? Ni animal, entonces llegan aquí, ¿cierto? Digamos que ese es el reino de los refugiados, por decir así. Aquellos que no tienen una cabida en otros grupos, pues llegan acá, ¿cierto? Y dentro de eso, entonces, son misterios de la expresión de la vida, de microorganismos que no se clasifican porque no tienen características similares a los de sus
eh, a los de los otros reinos. Entonces llegan acá, al reino que es reino protista. Aquí entonces también pues van a aparecer los primeros organismos eucariotas. Entonces los primeros en la historia de la vida de la Tierra, según la teoría y según los conocimientos que nuestros antepasados en la humanidad nos han dejado, son las procariotas, son mucho más sencillas y de hecho estas pueden fabricar algunas su propio alimento, ¿cierto? Su propio alimento, no necesitan de nada más, puede estar en un ambiente muy hostil, ¿cierto? Como decíamos, pueden estar en ambientes extremos como en un volcán, ¿cierto? Imagínense quién va a creer que allá en ese volcán hay vida, sí hay vida, o por ejemplo en ambientes muy ácidos, ¿cierto? Quizá de pronto en depósitos de agua bastante ácicos o básicos que sencillamente corroen todo, ¿es cierto? El metal también, ¿no? Arroja de pronto un metal a esa agua y se deshace el metal. ¿Quién va a pensar que haya vida así también? Entonces estos son antes, las procariotas son antes que las eucariotas. Estos son, digamos que más sencillos, pero son más antiguos, ¿cierto? Y ya con el proceso evolutivo y adaptativo se generan las primeras eucariotas. Entonces, las primeras eucariotas, recordemos, las primeras que tienen núcleo, ¿cierto? Aparecen aquí y se clasifican dentro del reino protista, ¿listo? Entonces vamos mirando. Reino Monera, reino protista, y hace 8 días también veamos el reino fungi, cuando esto sale de pronto con el nombre de esto, un producto comercial, entonces uno ya identifica que tiene que ver con hongos, ¿cierto? Antifúngico. De hecho, de pronto las cremas esto de los pies o en general de la piel, ¿cierto? Los problemas de la piel en donde hay presencia de hongos, entonces puede ser que el producto se llame un antifúngico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque combate los hongos. Entonces los hongos son también compuestos eucariotas, ¿cierto? Básicamente, las únicas procariotas son el reino Monera. Mira, a partir de aquí ya empiezan a ser eucariotas y estas ya mucho más complejas. Ahí prácticamente estamos viendo como en orden de complejidad, de menos complejo a más complejo. Aquí entonces van organismos eucariotas y multicelulares. Tienen muchas células que trabajan para sí también, ¿cierto? Las células trabajan en conjunto para todo el organismo, en este caso. Estos entonces son comestibles también, no son los únicos hongos comestibles, ¿cierto? Hay unos que con una pequeña cantidad le da mucho sabor al alimento, ¿cierto? Y pues bueno, nuestra cultura no consume tanto de esta serie de estas especies, pero hay otras culturas en el mundo pues que consumen bastante, no solo los champiñones, sino otras especies. Hay unos, por ejemplo, unos hongos que tienen propiedades alucinógenas, ¿cierto? Y que son utilizados por comunidades indígenas o nativas de los distintos territorios del mundo para, digamos que, asociarlo con todas sus creencias religiosas. Y también, digamos que los jóvenes ya, digamos que de alguna manera que han entrado en la civilización, ¿cierto? Los jóvenes de la civilización, pues también, digamos que lo utilizan con fines recreativos, pero que puede llegar a ser bastante peligroso, ¿cierto? Algunos de estos hongos son venenosos, hay que tener entonces bastante cuidado. Esta especie en particular se llama Amanita muscaria, ¿listo? Entonces podemos encontrar que los hongos pueden, digamos que surgir de la materia en descomposición, entonces es muy fácil encontrar que en el estiércol de algunos animales salgan hongos, ¿cierto? O por ejemplo en las cortezas de los árboles que ya no están adosadas en el árbol, ¿cierto? Ya están, digamos que en el pasto, ahí también entonces va a aparecer o va a haber presencia entonces de esta expresión de la vida que son los hongos. Decíamos entonces que los hongos no son propiamente estos, ¿cierto? Estos no son los hongos, estos son el fruto de los hongos y los frutos de los hongos se llaman setas, con S. Esto, las setas. Lo que realmente se consume sería en este caso de los consumibles, las setas. Y el hongo pues finalmente es la semilla, ¿cierto? Pero que también se llama micelio. Este gorrito, el sombrerito del hongo se llama carpóforo. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta, carpóforo. Bueno, entonces la mayoría de estos hongos y por las características que hemos dicho, pues al estar en la materia en descomposición, ¿cierto? Ustedes dirán, ¿por qué el estiércol? ¿Por qué la corteza de los árboles? Porque eso ya es materia orgánica y como habíamos dicho, la materia orgánica pues está constituida en su mayoría o en su totalidad por cadenas de carbonos, ¿cierto? Distinto pues a los minerales que no tienen carbón.
En este caso, entonces, los hongos surgen, la mayoría de la materia en descomposición, ¿sí? Secretan enzimas digestivas y hacen parte, ¿cierto? Como cada uno de los reinos, de los eh, sujetos pertenecientes a los distintos reinos, hacen parte también de las cadenas, de la cadena alimenticia, ¿cierto? Esas cadenas tróficas que se llaman. Estos son descomponedores, por lo general descomponen la materia orgánica para también cumplir un ciclo. Eh, ¿Qué más? Entonces, listo. Ya entonces ya habíamos visto eso hace 8 días. Y aquí entonces, como nueva información, tenemos el reino vegetal, ¿listo? Entonces hagamos un recuento, vamos al reino Monera, en donde la mayoría o básicamente los protistas, las células procariotas se ubican acá, las bacterias y todo lo que tenemos de pronto en nuestro sistema digestivo, como la flora intestinal, todos esos microorganismos hacen parte allá del reino Monera. Que aparecieron entonces los protistas, que ya son eucariotas muy sencillos, de los eucariotas son los más sencillos de todos. Y aquí entonces aparece el reino fungi, el de los hongos, que ya son eucariotas, pero aparte de ser eucariotas son multicelulares. No es una sola célula, un hongo no es una sola célula, son muchas células, ¿cierto? Trabajando para sí. Aquí entonces también aparece el reino vegetal. Y aquí son organismos eucariotas, todos multicelulares, todos son eucariotas multicelulares. Tienen la característica fundamental de hacer la fotosíntesis, ¿cierto? Aquí el prefijo foto quiere decir luz, ¿cierto? Y síntesis de sintetizar, de obtención, ¿cierto? De generar algo. Entonces, genera su alimento por medio de la luz, ¿cierto? Y básicamente eh, de la luz solar, ¿cierto? A forma natural, pero pues también puede ser luz artificial. Y la fotosíntesis, pues es el mecanismo, lo que les decía, en el cual las plantas producen su propio alimento. Las plantas no necesitan, en tal caso, entonces, de otros organismos para subsistir, ¿cierto? Mediante la captación de CO2 y de agua. Entonces, captan agua con el agua y con el CO2 del ambiente, entonces fabrican su propio alimento y también generan un desecho. Y el desecho finalmente, pues es el oxígeno, uno de los desechos, porque también ellas expulsan agua. Pero uno de los desechos de las plantas es el oxígeno, imagínense, el oxígeno con el que respiramos, y es por eso la importancia de las plantas, ¿cierto? Algún momento les mostraba un bosque del Amazonas y les preguntaba pues que si reconocían que era esto, entonces pues había confusión, no, que parecía una carretera, no, que eso era un río, pero lo que yo quería mirar o lo que les quería preguntar es que ustedes identificaban la gran deforestación que había en esa imagen, ¿cierto? Y pues sencillamente eso es así. ¿Por qué? Sencillamente por, digamos que intereses económicos pues de las grandes multinacionales, ¿verdad? Se dice multinacionales porque finalmente son, digamos que emporios económicos muy grandes, pues que buscan, digamos que, o generar un producto o digamos que aumentar su economía mediante pues la explotación del terreno. Y lo más triste de todo es que las multinacionales que realizan eso, por lo menos en nuestro territorio, en Colombia, no son nacionales, ¿cierto? Son empresas extranjeras. Entonces ahí es donde queda, eh, digamos que ahí queda la observación social o mejor digamos como la crítica social o la concientización social de que eso es un grande problema, ¿verdad? A la naturaleza, pues, ¿quién la defiende? El mismo hombre, pero pues son, digamos que, activistas ecológicos, ¿cierto? Que, digamos, se encargan de hacerle frente a esto, pero no es suficiente de pronto como luchar en contra de grandes naciones, ¿cierto? De economías nacionales que tienen tanto poder. Entonces, eh, es por eso entonces la importancia de las plantas. Su desecho finalmente es el oxígeno que nosotros utilizamos. ¿Qué sucede con estas plantas? Las plantas no tienen un esqueleto como nosotros o como algunos de los animales que vamos a ver, o por lo menos como los animales vertebrados, no tienen esqueleto. Lo que sucede es que cada una de las células que componen a este reino vegetal, cada una de las células, tienen una pared celular, se llama pared celular. Y es lo que las hace también ser células vegetales y pertenecer al reino vegetal. Todas las células que tengan pared celular pertenecen al reino vegetal, todas, sin excepción. Además de poseer, digamos que dentro de las células, una serie se llaman organelos que facilitan la fotosíntesis. Entonces,
Las plantas tienen dos características muy importantes, que ustedes, no de pronto por la pregunta que salga en el examen, sino para que ustedes sepan esto como bachilleres también, que las plantas tienen dos características principales, que no hacen otras células. Una, que realizan la fotosíntesis, que fabrican su propio alimento mediante la fotosíntesis. Y dos, que las células tienen pared celular, ¿cierto? Ninguna otra célula tiene pared celular. Si se identifica que la célula tiene una pared celular, directamente se tiene que decir que es una planta. ¿Listo? Entonces, ¿por qué esa pared celular? Y así como su nombre lo dice, una pared, cada célula entonces tiene una pared que la hace entonces sólida y al unirse con otras células entonces van a generar esa capacidad de estructurarse, mire, generarle una estructura. ¿Por qué? Pues porque no tienen esqueleto. ¿Listo? Porque no tienen esqueleto. Bueno, las células de este reino entonces tienen órganos sexuales, ¿cierto? Son también multicelulares y forman embriones y pues facilitan también su reproducción para la generación de la vida, ¿cierto? Entonces, dentro de estos aquí les puse unos ejemplos, el musgo, los musgos, ¿cierto? El musgo entonces es lo que nace en las cortezas de los árboles o incluso también en las piedras, ¿cierto? En las piedras también sale. Y les quiero preguntar, ¿ustedes han visto el musgo? Mire, este que está acá. ¿Alguna vez han visto musgo? Incluso sale también, por ejemplo, donde hay vegetación y hay de pronto una tapa de alcantarilla en medio pues, de la vegetación y ahí esa tapa de alcantarilla empieza a salirle musgo, ¿cierto? ¿Ustedes han visto musgo? Les pregunto para que respondan. Para que respondan en el chat. Hay 6 participantes, saquemos dos, por lo menos 4 respuestas tienen que haber. Voy a traer un vaso con agua mientras responden. ¿Han visto el musgo? Mire, es este de acá. Está en la corteza de los árboles o las piedras. Bueno, María Gladys dice que sí. Lucía Marí dice que sí. Miremos qué más está por aquí. Nicole está en clase. Saray está en clase. ¿Quién más está? Nadie más, no hay nadie más. Nicole se fue incluso cuando le pregunto, mentiras, ahí está. Le pregunto a Nicole López y Saray Trillo, ¿ustedes han visto musgo? ¿Dónde viven? Nicole dice no. Y Saray está por ahí. Bueno, mientras Saray contesta, entonces sí, eso les cuento que este es el musgo, ¿cierto? Este es el musgo. Y este de aquí es un helecho. Mira, estas son de entonces distintas expresiones pues a las plantas que comúnmente vemos, pero todas tienen esa característica de ser de este reino vegetal. Entonces, mire, por ejemplo, estos helechos que son bastante bonitos, mire, estos son helechos. Si ustedes han visto helechos, pregúntense ahí como, sí, este lo he visto en la casa de la abuelita, ¿cierto? De la tía, o tenemos uno en la casa, ¿cierto? O la finca, etcétera. Y pues mire, las flores también. Resulta que no todas las plantas tienen flores. Hay algunas plantas con flores y otras sin flores. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Muy bien. Y finalmente, entonces tenemos el reino animal. Y pues el reino animal aparece pues todo lo que ustedes ven ahí, ¿cierto? Básicamente, entonces, esto que se denominan, perdón, esto que se denominan esponjas de mar, ¿cierto? Entonces también están los perros, los gatos, los felinos, ¿cierto? Los grandes felinos, los mamíferos. Vemos aquí a este animalito corriendo por su vida, ¿cierto? Vemos aquí entonces también la humanidad, ¿cierto? La humanidad también entonces pertenece. Correcto, Lucía, sí, correcto. Entonces, mire, ¿qué pasa con este reino animal? Pues el reino animal también se constituye por células eucariotas. Recordemos siempre las características de las células eucariotas que tienen un núcleo propio donde se aloja el ADN, la información genética, que hace que
animales, en este caso, por ejemplo, los animales que tengan ciertas características como que tengan rayas en su pelaje, ¿cierto? O que tengan los dientes de cierta manera, ¿cierto? O las garras de cierta manera, que su descendencia entonces tenga las mismas características, ¿cierto? De adaptación también, de caza, ¿cierto? De depredación a otras especies. Todo eso, digamos que es la información genética. Y en este caso son pluricelulares, pluricelulares. ¿Cuál es la diferencia entre multicelulares y pluricelulares? Multicelulares, aquí les había dicho, pero corrijo, voy a hacer una corrección. Multicelulares tiene varias células, ¿cierto? Varias células que trabajan individualmente, ¿listo? Trabajan individualmente. Células que trabajan individualmente. Y pluricelulares son muchas células, pero que trabajan unas para otras. Entonces aquí, por ejemplo, si en el ser humano fallan las células de los riñones, entonces pues va a fallar todo el organismo, ¿cierto? Si fallan las células del corazón, va a fallar todo el organismo. Si fallan las células de los pulmones, falla todo el organismo. Si fallan las células del sistema nervioso, falla todo el organismo. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Cómo realizan su alimentación? Mediante la ingesta de alimentos, ¿cierto? Toman la comida de su medio ambiente, ¿cierto? La digieren, tienen un sistema digestivo específico, tienen un sistema digestivo, tienen por dónde entra la comida, por dónde sale la comida, ¿cierto? Ingieren el alimento, absorben el nutriente, salen los desechos. Ninguna de estas células que constituyen ni las esponjas de mar, ni los mamíferos, ni los felinos, ni aquí ni el ser humano, ninguna tiene pared celular. Los únicos que tienen pared celular son las células vegetales, ¿cierto? Lo que ocurre en las plantas. Todos estos, es muy importante este dato y es que todos estos seres del reino animal tienen la capacidad de moverse a independencia, se mueven a voluntad, ¿cierto? Tienen la capacidad de moverse, distinto entonces a las plantas, por ejemplo. Entonces aquí, pues la corrección, aquí voy a agregar que faltó una S. El hombre es un animal también, ¿listo? También el hombre es un animal. Cuando digo hombre, me refiero entonces a la humanidad, ¿listo? Por eso aquí entonces coloco la imagen de una mujer en representación de la humanidad, pero cuando se dice hombre también se está refiriendo entonces al ser humano como tal. Entonces el ser humano es un animal, pero es un animal racional y eso es lo que nos diferencia del resto de animales, ¿cierto? El sistema nervioso tiene, digamos que una perfección, ¿cierto? Somos un ser superior a todos ellos, somos un ser superior y entonces tiene todo su desarrollo neuronal distinto, en el cual se implica algo que se denomina la mente, ¿cierto? Entonces, la mente es exclusiva del ser humano, la mente. Dentro de la mente, pues, está la inteligencia, está entonces el lenguaje articulado, que podamos comunicarnos mediante palabras, ¿cierto? Independientemente de que en Japón hable un idioma, en China otro, en Rusia otro, en Alemania otro, en Francia otro, en la India otro, ¿cierto? En Sudamérica otro, en Estados Unidos otro. Independientemente de eso, tenemos la capacidad como ser humano de comunicarnos mediante el lenguaje articulado. Y eso es lo que nos diferencia de los otros animales. Y es por eso que se juzga tan duro el maltrato animal, porque los animales sencillamente actúan es mediante sus instintos, ¿cierto? El león no caza su presa por gusto, ¿cierto? Lo hace por alimentarse, ¿cierto? Mientras que el ser humano posiblemente, o de hecho muy seguramente, tiene unos intereses muy distintos al hecho de cazar un animal, ¿cierto? Y por eso que se juzga tan duro el maltrato animal, ¿cierto? Y eso va desde la casa de cada uno de nosotros. Eso va desde el hecho de pegarle al perrito o al gatico que tenemos en casa, ¿cierto? Darle una mala vida al perrito o al gatico que tenemos. Por internet se encuentran bastantes cosas, pero un niño, digamos, de aproximadamente unos 3 años maltratando a un perrito, ¿cierto? Lanzándolo por un peñasco, como por un barranco, ¿cierto? Un perrito también muy pequeño, lo lanza y el niño le parecía muy gracioso lanzarlo y que el perrito subiera y lo cogía y lo volvía a lanzar, ¿cierto? Y el papá, entonces la mamá diciéndole como, oiga, ¿por qué hace eso? Pero pues no impedía que lo hiciera. Entonces, desde ahí viene también el hecho de decir, si somos seres superiores, gobernamos el mundo, ¿cierto? El mundo vivo lo gobernamos, el planeta Tierra está gobernado por el ser humano.
¿Por qué generar ese maltrato irracional con nuestros iguales finalmente? Mire, estamos en el reino animal, recordemos que venimos también de un ancestro común y lo hemos visto, ¿cierto? Que es una célula primitiva, ¿verdad? Entonces es también para hacer como ese llamado de atención para que ustedes escuchando la información y siendo ya conscientes de eso, sean promotores de ese cuidado de la naturaleza, tanto del reino vegetal como el reino animal, ¿cierto? De nuestros iguales, recordemos eso, que son también iguales. Muy bien. Hay algo que se llama también la clasificación taxonómica de los organismos, ¿cierto? Entonces eso viene desde de mucho tiempo atrás, ¿cierto? En donde Aristóteles, los grandes pensadores antiguos decían que se puede clasificar también taxonómicamente de acuerdo a lo vegetal y a lo animal. Años más tarde, entonces Carlos von Linneo plantea esa clasificación mediante la taxonomía. ¿Y qué es eso de la taxonomía? Entonces, es la ciencia, es una ciencia o es una parte de la biología que utiliza métodos para clasificar los seres vivos, de acuerdo entonces a lo que se denomina o lo que ustedes ven aquí en la parte derecha de la pantalla. Los dominios, los reinos, el filo, la clase, el orden, la familia, el género y la especie, ¿cierto? Entonces, mire, esta rana que ustedes ven acá, ¿cierto? Esta rana, entonces básicamente en la nomenclatura que plantea la taxonomía de Carlos von Linneo, se denomina, entonces, por ejemplo, pues, de acuerdo a su género y su especie, se llama rana temporaria. ¿Listo? Ese sería el nombre entonces de esta rana, rana temporaria. Aquí solo estamos tomando entonces el género y la especie, básicamente, que son estos dos. Pero este ser vivo, me tomé muy en serio lo de iguales, ¿cierto? Este ser vivo, entonces también tiene una clasificación en cuanto a familia, orden, clase, filo, reino y dominio, ¿cierto? Este ser vivo. Al igual que nosotros, el ser humano también tiene un dominio, reino, filo, clase, orden, familia, género. El perro o el gato, cada uno también tiene su dominio, reino, filo, clase, orden, familia, género, especie. Es posible que allá en las actividades que les he dejado, les aparezca una tarea en la cual usted escoja una especie, la que sea, puede ser una culebra, un gusano, una planta, ¿cierto? Un ser vivo, un hongo, o el propio ser humano, y identifique cada uno de estos ítems que pertenecen a la clasificación taxonómica. Entonces, con esta apertura de hablar del ecosistema y el equilibrio entre todos los seres vivos, nos vamos a encontrar de hoy en 8 días. Bueno, entonces, si no han escrito su nombre en el chat, escríbanlo y nos vemos el otro sábado. Bueno, entonces que tengan un buen fin de semana.